Del boom a los recortes es el título de esta obra que podríamos llamar de recopilación, que nos llega de la mano de la periodista, bueno, no sé si decir Drake o Drake. Hemos tenido un pequeño debate sobre qué era lo correcto entre redactores, sáquenos de dudas. Los ingleses dicen Drake y nosotros, como llevamos ya 3 generaciones en España, lo hemos acabado españolizando y la mayor parte de mi familia dice Drake. Muy bien, pues Drake, señora Drake, ¿cómo se le ocurrió hacer esta selección donde se ven 2 perspectivas? Por un lado, son un tipo de entrevistas que me da la impresión que permiten conocer al personaje con un poco más de intensidad que las entrevistas reñidas a la actualidad. Pero por otro lado, como dice el subtítulo del libro, también sirve para conocer el contexto de cuarto de siglo. La idea parte de los 25 años que cumple el XL semanal, y entonces, en función de eso, se trata de hacer un libro que recoja los 25 años de la historia, contadas a través de un medio de comunicación, pues yo creo que el decano de los suplementos de los domingos, ¿no? Y entonces la evolución que sigue el semanal también se ve un poco en la selección de las entrevistas. Hay joyas, pero joyas auténticas de la primera etapa, que gracias a la generosidad de personas pues como Victoria Prego, como Fernando Jáuregui, o como Concha García Campoy, o como César Alonso de los Ríos, que nos han cedido el derecho a poder reutilizarlas, pues hay entrevistas interesantísimas que hoy, miradas con otra perspectiva distinta, resultan no solo de actualidad, sino que además resultan sorprendentes, ¿no? Declaraciones. Y luego, conforme el semanal ha ido avanzando y ha tenido distintos directores, quizá las entrevistas, pues tienen un matiz o tienen un talante un poco más hacia un lado o hacia otro, más político, menos político, a lo largo de 25 años, porque... Sí, aunque recoge muchos campos, porque hay políticos, pero también hay deportistas, empresarios, alguno incluso que no es caracterizado por conceder muchas entrevistas a lo largo de su vida, hay gente de la cultura. Sí, la selección ha tratado de sacar lo más destacado, las mejores entrevistas y las que en su tiempo fueron auténticas exclusivas y que hoy seguían teniendo interés. Bueno, te puedes imaginar que se han quedado muchísimas en el baúl porque la selección se ha hecho sobre casi 2.000 entrevistas. La verdad es que, por cierto, en el campo de las anécdotas me llama la atención que lo edita Planeta y siendo un medio de vocento, el propio señor Ibarra hace el prólogo. ¿Alguna bromea con lo de así se empiezan las fusiones? ¿Será que se habla de fusiones? ¿O lo dejamos en simple anécdota? No tiene nada que ver, se trataba de hacer un libro y Planeta es, si no la primera editorial, la más importante, ¿no? Dentro y fuera de España es una editorial de primera fila y la relación que tienen cualquier medio de comunicación, pero nosotros, sobre todo, XL Semanal con Planeta es excelente y entonces viene en función de ahí. Pero bueno, todo lo demás, pues se puede divertimento de los que nos aburrimos. Luego entraré a hablar de algunas entrevistas, pero antes quisiera un poco también de su trayectoria, porque quizá no todo el mundo conozca que es muy variada y que ha tocado a usted palos muy distintos. La radio, la televisión, periódicos históricos, algunos ya desaparecido. No sé, usted de su etapa, ¿con qué se queda más? ¿Qué momentos diría que han sido los más destacados en ese periodo antes de llegar a su labor actual? A mí la radio me apasiona, entonces creo que la etapa que hice radio fue interesantísima. Además yo era mucho más joven, vivía solamente para trabajar y fue una etapa intensa y fantástica en distintas emisoras. La época más duradera fue la de Radio Nacional, que estuve casi 10 años. Y es una época en la que te comes el mundo y haces de todo. Para ubicarnos, ¿en qué época estamos hablando? ¿Años 80? Años 80, sí. Porque del 75 al 80 hice la carrera y entré justo el último año de la carrera y fue cuando... O sea, le pilló el cambio, por el cambio le pilló en Radio Nacional. Todo en radio. En aquella época fue intensa y además por la edad, por la osadía, por el tiempo que le dedicas, por todo, para mí fue la etapa sensacional, ¿no? Luego la vida te lleva por otros sitios, luego la profesión te hace también más reflexión, te lleva más a otros temas, a otras responsabilidades también, y al final a esta etapa de escribir libros que es apasionante. La etapa, digamos, en el mundo del diario Ya y la cadena COPE, ¿fue más transitoria o también? Sí, aquello fue un poco más circunstancias, ¿no? Porque en la cadena COPE fui jefa de comunicación, no trabajaba en
en la radio y, bueno, en la radio como periodista, sino como directora de comunicación. ¿Quién estaba para ubicarme? Sería... Pues en informativos estaba Rafael Ortega. Por las tardes estaba Encarna. La histórica COPE, entonces Luis del Olmo. El final de Encarna. Y fue justo cuando se fue Luis del Olmo a Onda Cero, me parece que fue, y vino Javier González Ferrari. Fue aquella época de cambio y convulsión en la COPE. Transición. Luego fui jefa de comunicación también en el Ministerio de Cultura con Jordi Soletura, y aquello fue una etapa fantástica porque era el mundo del teatro, de la ópera, de los conciertos. Entonces llevábamos todo lo que era toda la época del poner en marcha toda la reforma del Teatro Real. Fue una etapa, y luego conocer la administración de cerca, trabajar mano a mano con un ministro como Soletura, que era una persona maravillosa, ¿no? Del comunismo a la socialdemocracia. Sí, pero además nunca te pidió el carné de nada. Era una persona cariñosa, entrañable. Ibas con él a algún sitio y se metía en una librería y esto que me dijiste ayer, léete este libro, y pensaba en todos los que trabajábamos con él. La verdad es que el recuerdo de Soletura fue un recuerdo extraordinario, y el paso aquel por la administración también fue una etapa muy, muy interesante. ¿Y el apartado de la televisión? El apartado de la televisión nunca he hecho ningún programa, he colaborado y colaboro en algunas tertulias de vez en cuando, y bueno, la televisión no es lo que más me atrae, a lo mejor quizás porque la desconozco más, ¿no? Pero donde esté la radio y donde esté la prensa, pero bueno, ninguna pega a la televisión. Pero permítame suponer que no comparto entonces el criterio de que la radio y la televisión están acabados. La radio y la prensa están acabados y la televisión va a ser lo único que quede. La radio no está acabada, ni muchísimo menos. La radio, además, hay oleadas en las que pierde oyentes, pero otras en las que no pierde ninguno. Y la radio, además, es un medio de comunicación cercano, directo, y que se puede escuchar y atender en cualquier momento haciendo otras cosas. La televisión requiere o mucho parado o estar sentado delante viéndola, ¿no? Entonces creo que son medios distintos, y en cualquier caso yo creo que la radio existirá siempre. El problema de la prensa es otro muy distinto, es que estamos en una profesión que la tenemos que cambiar además, porque la prensa se va a digital y la gente no quiere pagar por el digital. Es tremendo porque estamos en una profesión que la gente quiere recibir gratis tu trabajo. Entonces yo creo que los que vienen detrás y los que empujan y los que están empezando se van a encontrar con una situación realmente complicada, porque los coletazos del papel son los que son y los que quedan, y quedarán simbólicamente algunos, y el mundo está en la red. Y entonces pues es muy complicado si vivimos en un país donde el pirateo está totalmente a la orden del día y donde la gente a la mínima busca el cómo conseguir las cosas gratis. Si el periodismo no se paga y si el periodismo no se apoya y la solución no es a base de subvenciones, difícilmente se va a poder hacer un periodismo serio de investigación. A mí esto me preocupa muchísimo, porque con todas las ventajas que tiene la red de simultaneidad, de globalización, de llegar a todas partes, supone un serio problema el pirateo pero muy, 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 muy serio, para que los periodistas podamos trabajar, podamos tener tiempo, podamos estar relativamente bien remunerados. Por eso, porque la gente no quiere pagar el trabajo, luego lo quiere estupendo y quiere que seamos independientes y quieren que las cosas estén confirmadas y que haya trabajos de investigación. Muy complicado en la actual situación. Claro, aquí cuando suele haber alguna conferencia de algún director sobre ese tema de digital gratis o no digital, parece que el miedo hay de que si uno lo pone de pago, perderá la mitad, que serán al otro que lo seguirá poniendo gratis. Esto lo hemos visto en la prensa gratuita. Durante un tiempo fue un boom, pero en cuanto la publicidad empezó a escasear y todos se ven en unas dificultades todavía mayores. Han quebrado 3 en apenas 2 años de por eso, gratuitos. Y además el gratuito tampoco llegó a tener nunca la calidad del periódico estructurado y pagado y vendido en el kiosco, ¿no? Hubo excelentes periódicos gratuitos y alguno queda, pero no tiene ninguna comparación con la opinión, la reflexión y la investigación de un periódico generalista y con una plantilla fija, ¿no?
Se puede decir que también el periodismo le afecta del boom a los recortes, como dice el título de... En realidad el boom es un poco, no es el boom de Aznar, porque el boom lo estamos identificando todos con la segunda etapa de Aznar, ¿no? Es un poco el pelotazo. Lo que pasa es que el pelotazo, la cultura del pelotazo no nos gustaba mucho en el titular, pero fue aquel boom del pelotazo de la segunda parte del gobierno de Felipe González, que fue cuando nace el semanal y cuando el XL semanal, que es en 1987, me parece, ¿no? Justo cuando está la época de... donde ganar dinero era muy fácil. Y aquel que fue Solchaga, ¿no? El que dijo aquello, sí. Este es el país donde se puede ganar más dinero en poco tiempo. Sí, el dinero fácil. Entonces, es un poco... Se entienden muchas cosas, ¿no? De por qué estamos así, porque es curioso ver a través de estas entrevistas que en 25 años seguimos teniendo los mismos problemas, quizá en esta etapa más acuciados que nunca, pero que seguimos teniendo los mismos problemas, los políticos siguen diciendo las mismas cosas, se siguen tirando la pelota de la misma manera. Hay una frase de unos políticos que creo que además que esa entrevista es suya, cuando habla de la mala opinión que tienen los políticos y que responde, creo que es Gallardón, y dice, bueno, es que en este momento hay mucho escrito de la clase política, pero es una cosa de este momento. Sí. Pues supongo que hoy suscribiría lo mismo. Hay unas declaraciones de Gregorio Peces Barba en una entrevista deliciosa que Alonso de los Ríos, creo que es el sí, que le decía Alonso de los Ríos, decía Gregorio Peces Barba, es que al socialismo le han quitado la identidad, ha llegado aquí un montón de gente a hacer dinero fácil y le han quitado la esencia, y el culto al líder ha bloqueado la crítica interna, ¿no? Y todas esas cosas que dice Gregorio Peces Barba las sigue pasando, ¿no? Luego, bueno, pues hay unas de Calvo Sotelo extraordinarias, cuando es un poco el arranque del libro, ¿no? Cuando Suárez le dice, aquí señalándole el Palacio de la Moncloa, lo pasarás fatal, llevarás una vida horrible, y además él reconoce que el presidente del gobierno, cuando se encierra en la Moncloa, acaba enajenado de alguna manera, ¿no? Entonces, todas esas cosas que en su tiempo fueron unas perlas deliciosas en aquellas entrevistas, hoy las lees y dices, esto parece que no está superado del todo y seguimos... No hemos cambiado. Sí, incluso la propia Cayetana Alba, ¿no? Diciendo aquellas cosas que decía y las que dice ahora. En ese tema ya más social, a mí me llamó mucho la atención que el año pasado, cuando Cayetana Alba escribe el libro y dice que cuando murió Aguirre fue a su habitación y no encontró ninguno de los escritos de él, y que había papeles quemados en la chimenea, por lo que dedujo que había quemado todas sus memorias y todo. Y en cambio encontramos una entrevista fantástica de Fernando Jáuregui, bastante impactante, además donde no se corta un pelo, en la que el duque de Alba entonces dice que lo único que evade a Suiza son sus memorias y que se publicarán, me parece que son 20 años después de su muerte, ¿no? Y entonces dices, bueno, tiembla Cayetana, porque además en aquella época se las gastaba muy fino. Otras memorias que también llaman mucho la atención son las del general Sabino Fernández Campo, que claro, en dos entrevistas, en una dice que no piensa escribir nada, y en la otra que sí escribe algo, pero que no quiere que nadie lo vea. Sí, y la frase más tremenda que dice, me parece que es a Tomás García Yebra, ahora no estoy segura, dice, hay que olvidar el 23F, no hay que seguir hurgando en él. Da que pensarlo. Es mejor olvidarlo. Y luego a Rosa Villacastín le dice, bueno, no, ni yo mismo sé lo que pasó el 23F, no. Inmediatamente después del 23F pedía que se echara una manta encima de aquello y que se corriera un tupido velo y que no se investigara, ¿no? Entonces yo creo que sobre el 23F a lo mejor seguimos sin saber muchas cosas. Algunas ¿no? piezas que quizá alguna pista podía tener aquella urgencia por tapar aquello, bueno, pues delata que a lo mejor no lo sabemos todo. Del número de entrevistas hay muchas de ellas que son suyas, y quizá una de las que inevitablemente más llamará la atención a los lectores es la de la entrevista a Pares con el entonces, no sé si sería alcalde, de Madrid, Alberto Gallardón, hace un año y pico, y la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, que además, si me permite, habrá algún diablito que podrá pensar que usted conoce muy bien la relación entre estos dos personajes y hasta que ha tomado parte en alguna de sus guerras. Bueno, pues no, parte no he tomado en absoluto, porque cuando yo escribo un libro o hago una biografía no es para reafirmar ni confirmar ninguna forma de pensar mía, sino porque se presenta una ocasión que a mí me parece interesante y la hago.
La verdad es que esa entrevista, desde que publiqué la biografía de Esperanza Aguirre, en la que Gallardón no quiso participar, en la que Gallardón al principio dijo que presentaría y luego, conociendo el contenido del libro, se echó atrás, era una entrevista que me apetecía hacerla los dos juntos, y estuve 3 años, además de que la insistencia de la directora del semanal es increíble, porque te lo recuerda cada 3 meses, oye, vuelve, que sí, que vuelve sí. A llamar. Entonces, esa fue una entrevista que perseguimos durante 3 años y que Esperanza Aguirre nunca quería hacer. Entonces, una vez que Esperanza Aguirre, que quizá era la parte con la que más relación podía haber tenido, me rechazaba, pues ya tampoco era cuestión de ir a buscar el rechazo de la otra parte, ¿no? Pero 3 años después de estar detrás de ellos, y justo antes de unas elecciones, Esperanza Aguirre dijo: si el alcalde quiere, yo estoy dispuesta. Entonces, entre que el medio les gustaba y que fue el primer sí de Esperanza, es que al alcalde casi le obligamos a decir que si, no puso ninguna pega al alcalde. Sí, quizá una de las frases más duras la dice el propio alcalde nada más empezar, con la anécdota que cuenta de su señora. Que sí. Eso sí que es ser sincero. La del teatro, ¿no? Aquella fue una entrevista deliciosa porque además, cuando los ves juntos y relajados, salían de un acto los dos juntos, era la primera vez que posaban, la primera vez que hacían una entrevista juntos y tal, y se les veía con unas complicidades, y entonces, pero a la vez con unas pullas políticas. Entonces yo creo que sí, que en el terreno personal se tienen aprecio, se valoran mutuamente el uno al otro, y en el terreno político, pese a tener grandes cosas que les unen, porque si no, no estarían en el mismo partido, tienen grandes cosas que les separan y que además les ha llevado a enfrentamientos políticos, claro, en muchas ocasiones. Porque no sabemos, yo claro, desde fuera, los que no conocemos sí, los conocéis, secreto, pero más o menos la riña la conocimos a partir del tema del libro, porque hasta entonces, o sea, el Congreso de Cobo contra Esperanza, creo que ya es 2008, antes, 2006 si no me equivoco, por ahí, es cuando se hace la famosa revelación, lo digo para los internautas que no lo sepan, en ese libro, entre otras cosas, se ponía en palabras de Esperanza Aguirre que el presidente de la Comunidad de Madrid, entonces, Alberto Ruiz Gallardón, conocía con anterioridad que 2 diputados del Partido Socialista Obrero Español iban a hacer el plante al inminente presidente Rafael Simancas. Y eso pues tampoco era un gran cambio, pero por lo menos dejaban entredicho el yo no sé nada, que era lo que había dicho Gallardón. ¿Es así más o menos? Sí, es exactamente como lo has dicho. Las diferencias entre ellos surgen fundamentalmente, y el distanciamiento entre ellos, cuando Gallardón le pide a Esperanza que gobierne en minoría y que el mismo número de diputados que han perdido se silenciaran, y ella dice no, yo voy a unas elecciones. Y además Esperanza Aguirre se entera que Gallardón conocía el tema del tamallazo antes que ella, antes de que se produjera, y no le había dicho nada, ¿no? Ahí es realmente cuando empiezan las diferencias, pero luego hay muchas más. Hay un momento en la vida política de ellos en que Gallardón le dice: ¿qué tengo que hacer para que me apoyes? Y dice ella: hacerte liberal. Entonces, Esperanza Aguirre tiene unos principios liberales muy claros en cuanto a subir impuestos, en cuanto a lo que es la participación del Estado, y entonces, en ese sentido, pues ha tropezado muchas veces con políticas del señor Gallardón. Al margen, es verdad que Alberto Ruiz Gallardón ha tenido la habilidad de llevarse extremadamente bien con los políticos que se han llevado extremadamente mal con Esperanza, ¿no? El señor Ruiz Gallardón tenía una amistad estrecha con Bono, y José Bono dijo que Esperanza era un animal que besaba de día y mordía de noche, cosas así, machistas y terroríficas. Tuvo especialmente buena relación con el señor Zapatero, que se convirtió un poco en la bestia negra de la presidenta de la comunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, al margen de que el sentido liberal de Esperanza le ha separado muchas veces de Gallardón, en el terreno político más cercano, bueno, pues tienen grandes diferencias y muy pocas complicidades. Luego, además, los equipos se hacen eco de eso y en muchas ocasiones dan un paso más allá de la rivalidad que mantienen los propios políticos, ¿no? O de la discrepancia que mantienen los propios políticos. Llamó la atención, creo que en una ocasión Ignacio González dijo: es sorprendente lo que se parece lo que dice Gallardón a lo que dice Pepiño Blanco. Y luego Cobo superó a todos con aquella entrevista. En aquel libro, aunque estamos hablando ahora de hay una anécdota fantástica que hace entender ahora muchas cosas.
cuando Esperanza Aguirre está en el Ministerio de Educación y Cultura y Cascos es el vicepresidente y secretario general, entonces Rajoy está en el Ministerio de Administraciones Públicas y le corta absolutamente todas las iniciativas al Ministerio de Educación y Cultura, en el que estaba de sub Ignacio González, hasta el punto de que en aquella biografía Cascos me reconoce que nunca jamás había visto la oposición tan dura de un ministro, Rajoy, hacia otro ministro, Esperanza Aguirre. La diferencia radicaba fundamentalmente en que Esperanza Aguirre pensaba que las autonomías tenían que recibir una serie de ayudas concretas, mientras que el señor Rajoy pensaba que las propias autonomías eran las que tenían que decidir hacia dónde enfocar esas ayudas y no que las enfocaran desde el ministerio. Y luego además algunos proyectos que necesitaban el requerimiento aprobatorio de administraciones públicas y que Rajoy nunca se lo dio. Llegó el momento en que Esperanza Aguirre deja el Ministerio de Educación y Cultura y se va al Senado. Y Rajoy pasa al Ministerio de Educación y Cultura. Y Ignacio González lo recoge a Cebes en administraciones públicas. Y en la primera reunión que tienen, le dice Ignacio González a Rajoy: no te preocupes, que seguiremos vuestra línea, os apoyaremos tanto como nos apoyasteis vosotros. Entonces, fíjate ahora cómo se entienden todas aquellas cosas. O sea, que viene de lejos un poco el tema. Claro. Ahí llama la atención, es una lástima que no haya una segunda parte de lo que pasó en el año 2008, de cómo cambian de unos meses las historias, porque en enero, cuando se anuncia que Gallardón no irá en las listas del Partido Popular, la lectura que se hace es Rajoy está poco menos que al servicio de Esperanza Aguirre y Acebes, y el verso suelto es Gallardón. Y unos meses después, a partir del Congreso de Valencia, Gallardón aparece como el fiel a Rajoy, Esperanza Aguirre para ser el verso suelto y casi bestia negra del melanismo, y bueno, hoy Gallardón es ministro. Apasionante la política, ¿no? Un ministro al que se le está haciendo comulgar con ruedas de molino. Yo no sé si es que le han puesto ahí para que termine de romper su imagen de persona abierta y de persona que tenga alguna posibilidad de llegar al poder, porque se le está haciendo comulgar con ruedas de molino, con el tema de los homosexuales, con el tema de los jueces, con el tema con casi aborto, todos también. los temas con los que él desde la Comunidad de Madrid o desde el Ayuntamiento se mostró siempre muchísimo más flexible, ¿no? Hoy todos aquellos amigos que tenían la izquierda y que le alababan su carácter abierto y tal, le dan unos palos como no le han dado en su vida, ¿no? Entonces yo no sé si en realidad está cómodo o no está cómodo el ministro donde está. Tanto que deseo ser ministro, ¿no? Pero vamos, de cualquier forma está cumpliendo un programa y ahí está. Hay un capítulo que, no sé, en esta relación de estos dos grandes políticos, que sería el de los medios de comunicación, ¿no? Lo más o menos lo comentaba, que siempre se ha puesto la etiqueta de que, por un lado, en el caso del señor Ruiz Gallardón, de su buena relación que tuvo con el señor Polanco, en paz descanse, y supongo que con la empresa en general, y en el caso de Esperanza Aguirre, pues su amistad con el locutor y periodista Federico Jiménez Santos, hasta darse la cosa tan rara de que un periodista que se ha reconocido que es amigo personal de ella esté atacando a su compañera de partido y no diga nada criticándolo, haciendo suponer que es que está de acuerdo. Extraños compañeros de cama, pero de todas formas los medios de comunicación yo creo que los utilizan más los políticos que los medios a los políticos, ¿no? Pero también hubo una época en la que el ABC se le llamaba gallardonáceo y al Mundo se le llamaba aguirrista, ¿no? Entonces tampoco creo que el Mundo fuera tan anti-Gallardón ni el ABC tan anti-Esperanza, pero sí es verdad que incluso dentro del partido hay distintas sensibilidades. Esperanza Aguirre siempre dice que en el Partido Popular el que se mueve sí sale en la foto y que no hay ningún miedo a moverse y a decir lo que pasa, ¿no? ¿Te acuerdas de Guerra que decía que se mueve? No sale en la foto, ¿no? Ella alardea de que sí. Y entonces quizá por eso es una persona que siempre no ha tenido pelos en la lengua, no se ha cortado y siempre dice lo que quiere, ¿no? En un momento, Gallardón, cuando habla usted con él, dice, igual tiene usted más información que yo. Ya, pero Gallardón es un gran cínico en ese sentido, porque yo nunca tendré más información que él respecto a un tema al que le atañe él, ¿no? Bueno, cínico o irónico, ¿no? Yo creo que más que cínico, irónico. Y ahora Esperanza Aguirre está, entre comillas, retirada, digo entre comillas porque sí, sigue muy siendo entre comillas. Presidenta, y hay quien dice, no sé qué opina usted, que se mueve tras las bambalinas todavía.
Yo creo que Esperanza Aguirre no está retirada absolutamente de nada, que ha dejado la Comunidad de Madrid porque, bueno, pues una parte, no, yo creo que no hay una razón, son varias. Entonces, una parte sí es verdad que es de índole personal, ella necesitaba bajar el ritmo, tiene una enfermedad de la que tiene que terminar de recuperarse y bueno, y tanto familiarmente como su tema de salud, le pedían a gritos que bajara el pistón. De hecho, el último año de Esperanza Aguirre, después de las elecciones, nunca fue de la intensidad política a que nos tiene acostumbradas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que es verdad que la parte personal influyó, pero desde luego nunca hubiera sido suficiente para retirarla de no haber estado en la presidencia de gobierno un presidente de gobierno con el que se entiende poco, con el que tiene... Y desde hace tiempo, según... Y desde hace tiempo, y con el que las medidas de solución a la crisis no comparte enteramente Esperanza Aguirre. Entonces, el tema de la subida de impuestos... Entonces, bueno, siempre ha sido un poco el verso suelto, pero también lo ha sido Gallardón y también lo han sido otros. Esperanza no tuvo ningún reparo en criticar el tema de Bolinaga, ¿no? Pero abiertamente no tuvo ningún reparo en poco menos que ponerse al lado de Álvarez Cascos en el tema de Asturias. Pero yo creo que los 3 años o 2 años y pico que le quedaban al frente de la Comunidad de Madrid en un momento de crisis con unas medidas antiliberales totalmente que tenía que aplicar, no era el mejor momento para que Esperanza siguiera allí. Entonces, creo que efectivamente las razones políticas se han unido a las personales. Y en cualquier caso, ella ya ha dicho que hasta el 2015 va a ser presidenta del Partido Popular de Madrid, sigue estando en el comité ejecutivo, nos regala con unas declaraciones cada día más estupendas y unos titulares que nos dan mucho juego a los periodistas cada semana, y yo no descarto ninguna posibilidad si el partido en algún momento, dentro de unos años, le pide que dé un paso al frente, y yo creo que ella tampoco. Y desde la retaguardia, sin quemarse, porque a un político que no tiene una responsabilidad política directa no se quema, sin quemarse, sin estar de acuerdo con un montón de cosas que no son nada populares, pueda en un momento determinado, si a Rajoy no le fueran bien las cosas, dar un paso al frente. Yo no lo descarto. Ahora, tampoco veo que a corto plazo se pueda dar una situación así, porque el señor Rajoy en este momento dentro del partido no está cuestionado. Por cierto, que le tengo que comentar, poco después de que usted estuviera en Telecinco en el gran debate, cuando la misma semana que se conoció la retirada de la señora Aguirre, o la, entre comillas, retirada, entrevistamos en Periodista Digital al señor Sotillos, que se mostró muy disgustado por la mención que se hizo. No citó su nombre, aunque se refería claramente a la mención que usted hizo allí, aunque en las respuestas, y luego la lee, sí reconocía parte de lo que se decía, porque decía que en un viaje a Portugal, cuando era efectivamente concejala la señora Aguirre, cuando se había producido el incidente de Saramago, nos decía que antes de que fuera ministra y antes de que le dieran el premio nacional, o no sé cuál fue el que le dieron a Saramago, pero conocía efectivamente que él lo escuchó y que lo comentó en no sé qué círculo pequeño, y alguien de ese círculo pequeño fue el origen del bulo. Yo no estaba debajo de la cama, con lo cual no tengo ni idea de lo que se fraguó allí. Yo lo que digo y repito es que Esperanza Aguirre, cuando hicimos la biografía y así se publicó, cuando yo le pregunto por este tema, ella me dijo que tenía constancia de que aquello había sido una forma de expresarse de Sotillos, que había dicho, bueno, pues es tan párvula o tan pazguata o tan inculta o no sé lo que le diría, que se cree que Saramago es una cantante de fados. Y que a partir de ahí alguien recogió la anécdota y un poco como el juego ese de ir contándolo de oído a oído y de oreja a oreja, va mutando. acabó haciendo verdad que Esperanza Aguirre dijera eso. Ella me dijo, yo te prometo y te juro que jamás he dicho eso. Así como si reconoce pues meteduras de pata como la del Airbag, de Santiago Segura, de no sé qué cantidad, no sé quién es, que dijo. Cantidad de ellas. Entonces, y además fue una época, la del caiga quien caiga, donde se la provocaba de tal manera y tenía tan poca experiencia ante los medios que es que nos daba muchísimo juego. Y ella lo reconoce. Sin embargo, esta concretamente, como la niega, es la que más cola ha traído. Yo no sé si el señor Sotillos lo dijo o no lo dijo. A Esperanza le consta
que lo dijo así el señor Sotillos, y yo me hago eco en la biografía y después de lo que dice Esperanza, pero Sotillos, que además fue mi director en Radio Nacional, pues nunca he tenido la ocasión de preguntarle si fue o no verdad, aunque sé que él dice que no es verdad, y yo tampoco tengo por qué pensar que miente. Te voy a decir que una parte, aunque efectivamente él expresó que su disconformidad con que se le señalara a él, si luego yo creo que una parte sí coincidía porque bueno, reconocía que algo había comentado, aunque no fuera exactamente ese comentario, pero sí reconocía yo que creo algo que había esto es una historia que se va estos tergiversando poco a poco según se va pasando de boca en boca y acaba haciendo realidad una cosa que no es del todo realidad, ¿no? El comentario inicial era no sé exactamente quién es Saramago y del no sé exactamente quién es Saramago acaba en no sé quién es doña Saramago. Yo creo que Esperanza no miente cuando dice eso. Qué tontería mentir sobre esto. Eso no, es que no se ha dado nunca. Y sí me pega, que porque es muy español, este es tan tal que seguro que piensa que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero no lo sé, yo cuento porque lo que ellos dicen. Bueno, hay que decir que no quiero que Candesa sin citar porque es una larga lista. Solo suyas están de muchos palos, desde Carmen Maura, Joaquín Sabina, Antonio Gala, Antonio Banderas, Rafael. Bueno, podrías ir citando, pero gente que no piensen que solo es político, porque aquí, bueno, has tenido entrevista, aunque esa no es suya, de Antonio María Rouco, que yo pensaba que no concedía entrevistas. Esa es de Concha García Campo y es extraordinaria. Es una entrevista que cuando la descubrí es que se me ponía el corazón. Le preguntaste si no echa de menos la vida sexual. Pues. Genial. Esa es una entrevista. Hay entrevistas geniales. La primera parte la voy a explicar. Los 15 primeros años del semanal yo no estaba, el semanal tenía otra dirección, el semanal tenía unos colaboradores fantásticos, como son todas esas firmas que entonces y ahora son pues referentes de nuestro periodismo, y ha sido muy fácil no hacer la selección porque ha habido que descartar tanto, pero ha sido una gozada que toda esa primera parte del libro saliera estupenda. La segunda parte coincide con que los últimos 10 años del semanal las entrevistas a los españoles las hacemos entre dos personas fundamentalmente, David Benedicte y yo. Y el perfil que el libro requería ha coincidido con que hay más entrevistas mías que encajaban con los 25 años que queríamos dar de la historia de España, siendo David Benedicte, al que yo le reconozco extraordinaria pluma y la mejor de los que escriben ahora en el XL semanal. Entonces quizá por eso haya tantas entrevistas en la segunda parte firmadas por mí, porque somos menos los colaboradores que hacemos este tipo de entrevista. En la primera parte estaban más variados porque había muchos más colaboradores que se repetían menos pero eran firmas extraordinarias. Y una vez aclarado eso, la entrevista de Rouco y Concha García Campoy es extraordinaria y se podía hacer hoy de igual manera. No sé si Rouco se dejaría ya. Pero está de plena actualidad, como lo está, por ejemplo, una de Victoria Prego con Pascual Sala, hablando de la justicia y de los caso Roldán, ¿no? Y de los jueces estrellas. Y entonces era por el caso Roldán, hoy podía ser por cualquiera, y valdrían exactamente las mismas preguntas, con lo difícil que es entrevistar a Pascual Sala y que se llegue a mojar tanto. Me atención que consideran que gente que no solo hace entrevistas, decíamos el caso de Antonio María Rouco, el caso del presidente de Santo sería hoy presidente del Tribunal Constitucional, en su momento del Consejo General del Poder Judicial, o el mismo Entre Canales, que yo creo que los de la Beautiful no se caracterizan por dar muchas entrevistas. Nada, Entre Canales llegó un momento en que por su enfermedad se puso un poco más no sé, más solidario, más humano, por llamarlo de alguna forma, un señor tan frío como él mismo se define, y entonces coincidió un momento en el que estaba dispuesto a ayudar muchísimo a las personas que sufren derrame cerebral y que consintió esta entrevista. Era la primera vez que nos metíamos en su casa y yo creo que la última, desgraciadamente. Yo creo que es el único testimonio así de lo que... Sí, porque yo conozco otra entrevista que dio en El Mundo, me parece que fue, pero era más hablando de vinos, de no sé cuántos, de tales. Pero la primera vez que deja de hablar a un comité ejecutivo o nunca ha dado ruedas de prensa, la primera vez que se entra en su casa y que llega a hablar de todo, absolutamente de todo. Entonces esa entrevista tiene una fuerza impresionante. A mí me gustó muchísimo hacerla, pero bueno, yo destacaría fundamentalmente de la primera etapa, la de Calvo Sotelo, que es deliciosa, la del Duque de Alba, que es genial, cuando dice que en el Palacio de Liria
hay ciudadanos de primera categoría, Sí, dice Eugenia y Cayetana. Y luego ya los de segunda, perros, gatos, animales, los demás ya no tenemos ni categoría, ¿no? Entonces está sueltísimo y Fernando lo lleva muy bien, ¿no? Luego hay otra entrevista también genial de Tomás García Yebra, con el que fue prelado del Opus Dei, con Monseñor Portillo, que bueno, no tiene desperdicio porque sí le pregunta todas las cosas que a la gente puede criticar o dejar de criticar al Opus Dei. A día de hoy sería... Todas, a día de hoy son... Y la manera en la que contesta Monseñor Portillo es increíble. A mí esa entrevista también me levantó, ¿no? Y dije, qué barbaridad, qué pedazo de entrevistas hay en estos últimos años, ¿no? Y qué periodistas tan buenos han colaborado en el XL Semanal. Pues, señora Drake, antes de terminar, tengo que preguntar, usted que ha escrito libros bastante interesantes, que por lo menos a los que les interese conocer un poco más de cerca la personalidad de los entrevistados. Hablamos antes de la biografía de Esperanza Aguirre, podríamos haber hablado de la de Miguel Ángel Revilla. ¿Tiene en mente algún proyecto por ahí que se pueda adelantar? Sí, no, que se pueda adelantar no. Tengo en mente una biografía que todavía no hay forma de conseguirla porque necesito la colaboración del político en cuestión y en este momento no está por la labor, pero que llevo un año detrás de ella y que espero que a base de constancia la consiga. Y luego estoy escribiendo una novela, mi primera novela desde hace un año, y he hecho ya 3 veces el primer capítulo. O sea, fatal, lo llevo fatal, necesito... O sea, que la mayor crítica es usted misma. Sí, necesito mucho más distanciamiento, reposo y tal para centrarme. Y pienso que este tipo de libros no te consideran escritora. Este tipo de libros son trabajos periodísticos encuadernados, que el escritor es el que hace ficción y de un papel en blanco saca personajes, perfiles, historias y... Lo que sí puedo decir es que por lo menos las biografías que ha hecho usted han dado más que hablar que muchas otras, porque bueno, y han vendido 10 veces menos que la ficción, o sea que yo hice la de Kiko Argüello entrando un año entero en el camino neocatecumenal y bueno, dio de sí lo que dio de sí. La de Esperanza Aguirre se hicieron 6 ediciones en un mes, o sea, éxito total, pero... nada que ver con una gran novela, ¿no? Entonces la ficción, al margen de que vende mucho más que la no ficción, a mí me parece dificilísima y es a lo que yo considero un escritor, y digo chapeau a los buenos novelistas y a los buenos escritores. Lo de estos libros que pueden ser más o menos interesantes y puntuales, y no me voy a dar de modesta porque estoy encantada y muy orgullosa de ellos, no dejan de ser trabajos periodísticos encuadernados. Bueno, pues a los internautas que les interese esto de conocer entrevistas, algunas, como bien decías, muy aprovechables, algunas... y otras que permiten conocer o bien al personaje desde una perspectiva más cercana o bien el contexto de la época no tan diferente aunque lejana, pues aquí está la obra del Boom a los recordes. Muchas gracias por haber venido, señor Drake. Muchísimas gracias a vosotros.